Bienvenidas y bienvenidos, mis inquietos por el saber, a este su espacio de reflexión educativa moderna, donde juntos compartimos las inquietudes de todas aquellas cosas que pasan en el día a día, pero que solos no es tan divertido contestar. Soy Joan Sebastián Sánchez González, su anfitrión de confianza, y hoy los invito a recorrer conmigo la historia de la educación en Colombia, una historia llena de contrastes, tensiones y anhelos, que nos permite comprender cómo el acto de enseñar ha pasado de ser una práctica de obediencia y control a un ejercicio de pensamiento crítico y liberador. Espero disfruten esta sesión tanto como yo. Primero, demos un contexto rápido sobre este rico y pluriétnico país. Colombia es un territorio que a cifras del DANE para el año 2023 contaba con una media de 9.547.160 estudiantes en educación formal, básica primaria, secundaria, media y preescolar, lo suficiente para llenar 183.6 veces el Estadio Deportivo Cali, monumental de Palma Seca, el cual es el estadio más grande del país. O en términos más tranquilos, si comparamos el dato con la población total de países dentro de América, la población reportada de estudiantes colombianos es 6.36 veces más grande que la población de Trinidad y Tobago, 3.41 veces mayor que la de Jamaica y 2.83 veces más grande que la de Uruguay. Esto en términos simples dice que tenemos muchos jóvenes dentro del sistema escolar. Pero bueno, Joan, ¿eso de qué me sirve? Y yo te diré, mi bello escucha. Es importante hacernos estos comparativos porque nos ayudan a dimensionar a qué nos enfrentamos cuando hablamos de educación en este país. Las decisiones que se toman ante estos temas de formación en un contexto académico no son algo que vaya a afectar a 2 o 3 personas. Cuando hablamos de temas varios y dentro de estas conversaciones ingresan arandelas poblacionales como los niños, los jóvenes o los estudiantes, yo me pregunto, ¿será que las personas dimensionan que estamos hablando de tanta gente? Dejemos esa premisa quieta por un momento. Si pensamos en la educación, muchas veces lo asociamos al aula, al pupitre o a las evaluaciones, pero las historias nos demuestran que la educación es, ante todo, un reflejo de la sociedad que la produce. Cada reforma, cada método y cada política educativa nos habla de los valores y los conflictos que atravesaba aquella época. Un ejemplo claro de esto fue el gobierno del expresidente Alfonso López Pumarejo, quien dentro de su mandato de los años 1934 a 1938 generó como parte de su programa político un lineamiento conocido como la Revolución en Marcha. Colombia vivió una serie de reformas profundas en el ámbito social, económico y educativo. Este movimiento se inspiró en los ideales del liberalismo social y buscaba modernizar el país, fortalecer la democracia y reducir la influencia conservadora y clericial en la educación. Esto tuvo repercusiones visibles e importantes, ya que la reforma constitucional de 1936 modificó el artículo sobre la educación, estableciendo que la educación será un servicio público bajo la dirección del Estado, quitando el control exclusivo de la Iglesia, el cual para ese momento veía en gran manera la moralidad y los valores tradicionales, los mismos que venían con una influencia eurocentrista, como la manera correcta de educar a los niños y a los jóvenes. Adicional, dentro de esta reforma se promovió la libertad de cátedra y la educación mixta para hombres y mujeres, siendo un avance feminista muy grande, aun cuando este concepto no tenía una presencia real a lo que le esperaba al país más adelante. Entrando un poco más en materia, tengo unas preguntas para ti, las cuales espero te tomes un segundo para parar este video, pensarlas a conciencia y volver conmigo. Tranquilo, no hay afán. De cierta manera, esto ayudará a que juntos comencemos a tener una conversación. La primera es, ¿alguna vez te has preguntado por qué enseñamos lo que enseñamos? Ahora viene la segunda. ¿Quién decide lo que vale la pena aprender? Acompáñame a descubrirlo. De acuerdo con Pérez e Hidárraga, en 2019, los orígenes de la educación en Colombia se remontan al periodo colonial. Esto para mí es un poco debatible, porque considera como educación únicamente a la transmisión de conocimientos que venían desde Europa, como si de cierta manera los dialectos, la cultura y las costumbres previas a la invasión no fuesen válidas, no mereciesen ocupar un lugar importante en nuestra memoria como país. Pero continuemos. Cuando las escuelas y las universidades estaban bajo el control de las órdenes religiosas, su finalidad era formar ciudadanos fieles a la corona y obedientes a la iglesia. En otros términos, buscaban esclavos sumisos y atemorizados.
Un dato curioso que tengo para ti es que el primer colegio fundado en la actual Colombia fue el Colegio San Bartolomé. En 1604, dirigido por jesuitas, en sus aulas se enseñaba latín, filosofía escolástica y teología, que para quien no lo sabe, porque en realidad yo no lo sabía, la filosofía escolástica buscaba conciliar la razón con la fe, es decir, demostrar racionalmente las verdades religiosas y armonizar la enseñanza de la Biblia con ideas de filósofos antiguos, especialmente Aristóteles. En otras palabras, los pensadores escolásticos intentaban explicar la fe mediante la razón, pero esto nada estaba relacionado con las realidades sociales o con los saberes locales. Lo que pasaba es que sometían a quien haya generado una autodefensa y lo justificaban como los designios de Dios, porque Dios lo quiere eso. Si Dios no quisiese eso, ¿por qué nos trajo estas tierras? ¿Por qué nos dio las armas? ¿Y por qué si estamos mal, nosotros somos quienes tenemos su bendición? La educación era un privilegio de unos pocos, los hijos de las élites criollas. Los pueblos indígenas y afrodescendientes quedan excluidos o eran educados, poniendo esto entre comillas, solo para ser serviles. Como lo señala Osebach, en el 2024, la enseñanza era un instrumento de control cultural que garantizaba la reproducción del poder colonial. En esta época, educar no significaba liberar la mente, sino domesticarla. Pero bueno, ya hemos hablado mucho de los abusos de Europa. Para esto demos un salto en la historia, específicamente al tiempo posterior a esa independencia. Las nuevas repúblicas quisieron construir su propio sistema educativo, sin embargo, la educación siguió siendo un campo de disputa ideológico. Durante el siglo XIX, Colombia vivió intensas luchas entre los proyectos liberales y conservadores. En ese momento, las ideas céntricas no eran muy bien recibidas. Es así que los liberales impulsaron una educación laica, científica y ciudadana, mientras que los conservadores defienden la enseñanza más pulcra, centrada en la moral católica. Un ejemplo claro de esto fue la Ley Orgánica de Instrucción Pública de 1870, considerada una de las primeras reformas liberales. Esta buscaba crear escuelas normales y promover la educación para los niños y niñas que habitaban dentro del territorio. En esta, las bases liberales, como las de Manuel Ancísar, Joaquín Riascos y Francisco de Paula González, pensaban que el progreso del país dependía de formar ciudadanos ilustrados y críticos, no solo creyentes. Pero esto a la iglesia no le hizo mucha gracia y reaccionó con fuerza, generando movimientos sociales que a partir de sus seguidores fue fácil lograr que la ley fuera derogada pocos años después. Como mencionó Osebach en el 2004, la historia educativa iberoamericana muestra cómo los sistemas escolares fueron proyectos políticos de construcción nacional, donde se pretendía homogeneizar la identidad de los ciudadanos. En Colombia, esta lucha por el control de la educación definió gran parte del siglo XIX. Podríamos decir que este fue el momento en el que la escuela se volvió un campo de batalla simbólico. En el siglo XX, la educación empezó a verse como la clave del desarrollo económico y el progreso social. Algo así como el "estudie mi hijo para que sea alguien en la vida". El Estado comenzó a ampliar la cobertura educativa, se construyeron escuelas rurales y surgieron las primeras universidades públicas. Sin embargo, la expansión de la educación no significó necesariamente ni la calidad ni la equidad que se esperaba. Por ejemplo, en 1950, más del 40% de la población adulta en Colombia era analfabeta, especialmente en zonas rurales. Las políticas educativas de mediados del siglo respondían a un modelo tecnocrático e instrumental, donde se formaba para el trabajo, no para el pensamiento. La escuela debía producir mano de obra, no conciencia crítica, porque me sirve más a alguien que pueda operar la máquina, más que a alguien que se pregunte cómo se construyó la máquina. Como nos recuerda Maldonado en el 2008, en Europa y América Latina emergió un movimiento de descontento frente a la educación funcionalista. Nacieron las pedagogías críticas. Estas corrientes proponían recuperar la voz del sujeto, reconocer las injusticias estructurales y concebir la educación como una práctica de liberación. Un ejemplo inspirador en América Latina fue Paulo Freire, quien desde Brasil planteó que nadie educa a nadie. Nadie se educa solo, los hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo. En Colombia, aunque con menos fuerza institucional, las pedagogías críticas empezaron a permear los discursos de la educación popular, las experiencias comunitarias y los movimientos sociales.
Esto visibilizando en aulas poco más liberales y apasionadas por el saber no tan convencional, en las universidades públicas comenzaban a nacer estos discursos. En las últimas décadas, los debates pedagógicos se han desplazado hacia una pregunta por el sentido de la educación en una sociedad globalizada. Y calma, que para este punto no estamos hablando aún del acceso a la información instantánea como lo es TikTok. Pero hoy hablamos de competencias digitales, de TICs, de innovación, pero muchas veces olvidamos la pregunta esencial: ¿educamos para qué y para quién? Es aquí donde espero que nuestros argumentos concuerden o choquen, pero deben generar algo. Es como Giroz en el 2013 señalan que vivimos en tiempos oscuros para la educación, donde el mercado y la política reducen la escuela a un espacio de estandarización. Frente a esto, la pedagogía crítica surge como un acto de resistencia, es decir, tratar de tener un criterio propio y una voz en tiempos donde las influencias mueven masas. López en el 2019 propone verla como una alternativa innovadora para el aprendizaje significativo, una educación que conecta los saberes con la experiencia, que fomenta la empatía y la acción transformadora. En mis términos, es una ligera resistencia para tratar de ser una buena persona, porque sí, es fácil recriminar al otro cuando no está a mi nivel, cuando puedo señalar sus errores. Es la seguridad que ofrece la distancia tras la pantalla, más ahora cuando nos comunicamos y vivimos entre tecnologías. Pero aquí es lo que se busca: tomar el insumo y maximizarlo para construir y mejorar la vida de otros, aun cuando no compartimos la misma realidad. En Colombia hay experiencias inspiradoras para esto. Proyectos de educación intercultural que integran los saberes indígenas y afroamericanos en el currículo. A esto yo les llamo resignificar. Escuelas rurales que promueven el aprendizaje colaborativo y agrícola, hacer que las personas que saben del campo tengan mejores y más habilidades en sus oficios, si es a esto a lo que desean dedicarse. Programas como Escuela Nueva o Aprenda a Pensar, que buscan desarrollar autonomía y pensamiento crítico desde la infancia, me parecen ideas maravillosas. Sin embargo, considero que estos modelos son un poco progresistas, pero requieren una educación un poco menos asequible para el resto de la población. Estos ejemplos muestran que la historia no ha terminado. La educación sigue siendo una práctica viva y de transformación social. Mirar la evolución histórica de la educación en Colombia no es solo repasar fechas o leyes, es comprender cómo cada época ha moldeado nuestra manera de enseñar y entender al estudiante. Pasamos de una educación para obedecer a una educación para pensar, de la memorización a la reflexión, del dogma a la duda, pero todavía nos queda un largo camino hacia una educación realmente libre y que no reproduzca desigualdades. La historia nos recuerda que enseñar también es un acto político, que en el aula puede ser un espacio de resistencia y de esperanza. Como educadores, nuestra tarea no es solo transmitir conocimientos, sino invitar a pensar, a cuestionar y a transformar. Mi mamá decía: no me va a tener toda la vida para hacerle las cosas, entonces es bueno que me mire, lo aprenda y encuentre la manera más cómoda para que también pueda hacerlo, porque lo que usted aprende, eso mi hijo no se lo quita a nadie. Les habló Joan Sebastián Sánchez González, agradeciéndoles por acompañarme en este recorrido histórico y pedagógico. Nos encontramos en un próximo episodio, donde seguiremos pensando sobre la educación como un acto profundamente humano, crítico y transformador. Que tengas un buen día, buenas tardes y buenas noches.